Buenas amigos, bienvenidos una vez más a otro video anatómico. Hoy hablaremos acerca del cuello, de sus límites, de sus triángulos principales, así como de las subdivisiones de esos triángulos. Para el estudio del cuello anatómicamente casi siempre se estudia una visión lateral, es decir, lo que vemos hacia aquí adelante es anterior y lo que vemos hacia aquí atrás es posterior. De manera que el cuello lo vamos a estudiar entonces en una visión lateral y él lo escriben como una forma de cuadrilátero. Entonces, si tiene una forma de cuadrilátero va a tener cuatro límites. Va a tener un límite superior que va a ser todo el borde inferior del maxilar inferior, antes llamado mandíbula, y una línea imaginaria que vamos a trazar desde el ángulo de esta hasta la apófisis mastoides del hueso temporal, incluyéndome a esta región que está aquí, que es la región parotidia. Va a tener un límite inferior que va a ser todo el borde superior de la clavícula. Un límite anterior que va a ser la misma línea media anterior del cuerpo, que cuando esa línea pasa a través del cuello, recuerden que es una línea superficial, se va a llamar línea media anterior del cuello. Y el límite posterior del cuello va a ser el borde anterior del músculo trapecio. Vean bien, límite posterior del cuello, borde anterior del músculo trapecio. Ahora bien, este cuello va a estar dividido, sí, gracias a un músculo. Ese músculo es el esternocleidomastoideo. Él es un músculo oblicuo que me va a dividir ese cuadrilátero que era el cuello en dos triángulos. Uno que se va a encontrar por delante de él, que va a ser el triángulo anterior, también llamado triángulo ventral, y uno que se encuentra por detrás del esternocleidomastoideo, que sería el triángulo posterior o triángulo dorsal. Vamos a comenzar hablando primero del triángulo anterior. Entonces, como él es un triángulo, él va a tener tres límites. Un límite superior que va a corresponderme al mismo límite superior del cuello, es decir, borde inferior del maxilar inferior y una línea que va del ángulo de esta hasta la apófisis mastoides del temporal. Un límite anterior que va a ser el mismo límite anterior del cuello, es decir, la línea media anterior del cuello. Y un límite posterior que, oigan bien, va a corresponder al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Entonces, este esternocleidomastoideo tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. Quien me forma el borde posterior o el límite posterior del triángulo anterior es el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahora, ¿qué pasa? Todo triángulo tiene unas estructuras que lo tapan, porque aquí está el cuerpo diseccionado, pero después que nosotros cortamos la piel, no nos vamos a encontrar el cuello así. Nosotros nos lo vamos a encontrar así, de manera que vean que tanto el triángulo posterior como el triángulo anterior están tapados por dos estructuras. Una de ellas es lo que llamamos musculoplatisma, conseguido en algunas literaturas con el nombre de músculo cutáneo del cuello, y la otra estructura es esta membrana o aponeurosis que ustedes ven aquí. Esa membrana es la hoja superficial de la aponeurosis cervical. En otro video les explicaré más profundamente esta aponeurosis cervical. Lo que quiero que sepan ahorita es que esa aponeurosis está formada por tres hojas. Específicamente la hoja que me forma el techo de los triángulos del cuello va a ser la hoja superficial, también llamada hoja de revestimiento. Y la segunda estructura, como les dije, el platisma, de manera que todo el cuello siempre va a tener ese mismo techo, sea triángulo posterior o triángulo anterior. Ahora, ese triángulo anterior se me va a subdividir en cuatro triángulos. Esta subdivisión está hecha por dos músculos clave. Primero, el músculo digástrico. Este músculo digástrico con sus dos vientres, tanto el vientre anterior del digástrico como el vientre posterior del digástrico. Y segundamente, por este músculo que ustedes ven aquí, que sería el vientre superior del músculo omoioideo. De manera que esos músculos me van a subdividir el triángulo anterior en cuatro triángulos. Uno más superior, que lo vamos a denominar triángulo digástrico por estar entre los dos músculos digástricos. Uno inferior a él, que lo vamos a denominar triángulo carotidio, por encontrarse la mayor parte de la carótida externa en este triángulo. Y uno que es el más anterior de todo, que es el triángulo muscular o también llamado carotidio inferior. Ahora bien, le dije que se subdividía en cuatro. ¿Qué es lo que pasa? Estos tres primeros triángulos son triángulos pares. Las cosas que ustedes encuentren
de este lado del cuello la encontramos idénticas, iguales al otro lado del cuello. O eso por lo menos pasa con estos tres triángulos. Pero ¿qué pasa? El cuarto triángulo es el triángulo submentoniano o suprayoideo. Él es el único de esos cuatro triángulos que no está en ambos lados del cuello, sino que él es impar. Él es un solo triángulo en todo el medio del cuerpo. De manera que vean esta visión anterior del cuello. Aquí tendríamos al esternocleidomastoideo, de manera que todo lo que esté por detrás de él es el triángulo posterior y todo lo que está por delante de él es el triángulo anterior. Este vendría siendo el digástrico con su vientre anterior y posterior, y este el vientre superior del homoyoideo. De manera que en esta visión anterior, este sería el triángulo submaxilar o digástrico, este sería el triángulo carotidio y este sería el triángulo muscular o carotidio inferior. Vean que estos tres triángulos están iguales del otro lado del cuerpo, pero el único de ellos que está impar, que se encuentra único, que no hay dos en el cuerpo, es el triángulo submentoniano o triángulo suprayoideo. Vamos a hablar entonces, para que entiendan bien lo que me refiero cuando oigan la palabra piso, cuando oigan la palabra límites y cuando oigan la palabra techo. Los triángulos son estructuras tridimensionales, no bidimensionales como lo vemos en las imágenes, no, son estructuras tridimensionales. Cuando hablemos de piso, casi siempre el piso son músculos, es lo que encontremos al fondo del triángulo, ¿sí? Lo que encontremos al fondo del triángulo. Ahorita voy a hablarle de varios pisos. Luego los límites, como lo que les he hablado, límite anterior, posterior, inferior de cada triángulo, son las paredes del triángulo, esto que ustedes ven amarillo. Y luego hay algo que tapa el triángulo, que es lo que nosotros llamamos techo. De manera que vean que es como un cofre el triángulo. Ahora, si yo quito ese techo siempre va a ser el platisma y la aponeurosis cervical, específicamente la hoja superficial. Si yo quito ese techo y meto un conjunto de estructuras allí, ya sean vasos sanguíneos, arterias, nervios, ganglios linfáticos, vasos linfáticos, meto nervio, meto estructuras glándulas, meto alguna víscera como la tráquea, el esófago, eso es el contenido. Y luego yo lo tapo con el techo, de manera que los límites, el piso, el techo van a ser un continente y el contenido son todas esas estructuras que se encuentran adentro. Entiendan a los triángulos como unas estructuras tridimensionales. Entonces vamos a hablar de las subdivisiones del triángulo anterior. Vamos a hablar primero del más superior de ellos, que es el triángulo digástrico o submaxilar. Ese triángulo, los límites van a ser el borde inferior del maxilar inferior con la línea que va del ángulo de esta hasta la apófisis mastoides del temporal, el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico de un lado. Por eso es que se llama digástrico. Y como está debajo del maxilar inferior, también se le llama submaxilar o submandibular. Ahora, el piso, que les dije que es lo que va a estar al fondo del triángulo, casi siempre son estructuras musculares. Entonces, el piso del triángulo submaxilar va a estar dado por este músculo que está aquí, que es el músculo miloioideo, y el que está posterior y superior al miloioideo, que es el músculo hiogloso. Bien, ahora contenido que vamos a encontrar allí, encontramos parte de lo que es la arteria lingual y de la arteria facial, ramas de la carótida externa. Además de ello, vamos a encontrar a la vena facial y a dos grandes glándulas. Esta glándula que ven aquí, que es la glándula submaxilar, llamada antes submandibular, y esta glándula que está aquí diseccionada, pero que en extensión ocupa la región parotidia, que es la glándula parótida. Ahora, el techo para todos los subtriángulos que están dentro del triángulo anterior es el mismo que el del triángulo anterior, es decir, el platisma y la hoja superficial de la aponeurosis cervical. Luego tenemos el triángulo carotidio. ¿Cuáles van a ser los límites de ese triángulo carotidio? Bueno, va a ser el vientre posterior del digástrico, el vientre superior del homoioideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Específicamente, tercio medio del esternocleidomastoideo. Vean que él tiene un tercio superior, que es su inserción, un tercio inferior que corresponde a su origen y un tercio medio. Ese tercio medio, específicamente el borde anterior, es quien me forma el borde posterior del triángulo carotidio. ¿Quién va a ser el piso? El piso va a ser este músculo que está aquí, que es el tiroioideo. Este músculo que ven aquí arriba, que es el hiogloso, ustedes dirán, bueno, pero el hiogloso era, ahí se ve y de paso ya te lo nombré como parte del piso del triángulo
digástrico, pues si este cuello está visto bidimensionalmente, pero si tú ves el cuello de una manera tridimensional, de abajo hacia arriba, tú te vas a dar cuenta que este músculo hiogloso es piso tanto del triángulo digástrico como del triángulo carotidio. De manera que llevamos dos músculos, tiroideo y hiogloso. Luego tenemos el constrictor inferior de la faringe y más por detrás y superior a él el constrictor medio de la faringe. Ahora, este músculo que está aquí es el esternotiroideo. Ustedes dirán, bueno, aparentemente él debería ser parte del piso, pero teóricamente este músculo está tapado por el esternocleidomastoideo. Lo que pasa es que muchas veces cuando dibujan estas imágenes, el autor quiere que tú sepas que ese músculo está allí y lo dibuja magnificado, pero teóricamente este músculo no es parte del piso. Contenido entonces del triángulo carotidio. Bueno, el contenido va a ser la carótida externa y debe su nombre y sus primeras ramas. Sí, que la van a ver en otro video, que son la arteria facial, arteria lingual, nacen a ese nivel, la tiroidea superior y una arteria que se llama faringe ascendente. Profundamente la carótida externa encontramos en la vena yugular interna y encontramos aparte de los tres últimos nervios craneales, que son el 10, que es el vago, el undécimo, que es el nervio accesorio, y el duodécimo, que es el nervio hipogloso. Luego tenemos el triángulo muscular, también llamado triángulo carotidio inferior. En algunas literaturas lo he visto con el nombre de triángulo homotraqueal. Es lo mismo. ¿Cuáles van a ser los límites de ese triángulo carotidio inferior? Va a ser el vientre superior del homoioideo, la línea media anterior del cuello y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahora, para que lo entiendan mejor, visto desde anterior, este es el esternocleido, este es el vientre superior del homoioideo y este vendría siendo el triángulo muscular. ¿Quién va a ser el piso? El piso va a estar conformado entonces por este músculo, que es este mismo que está aquí, que es el esternotiroideo, y este músculo, que es el que aquí está diseccionado, que es el esternocleidoioideo, encontrado en algunas literaturas como músculo esternoioideo. Contenido, bueno, ya encontramos a la glándula tiroides, a las paratiroides y más profundamente a la tráquea y al esófago. Por último, el último triángulo del triángulo anterior es el triángulo submentoniano, también llamado supraioideo, por encontrarse encima del hueso hioides y debajo del mentón. Los límites de ese triángulo van a ser ambos vientres anteriores del digástrico, es decir, tanto el digástrico del lado derecho como el digástrico del lado izquierdo. Y el límite inferior va a ser el cuerpo del hueso hioides. Fíjense que el piso es el músculo miloioideo. Contenido, ahí hay ganglios y vasos venosos que son innominados. Innominados significa que no tienen nombre en anatomía. A las ramas de ramas, estructuras vasculares muy pequeñas, ganglios muy pequeños, no se le da nombre, simplemente son ganglios innominados. Les recuerdo que el techo es el mismo, siempre va a ser el platisma y la hoja superficial de la aponeurosis cervical. Vamos a hablar entonces del triángulo posterior. Ese triángulo posterior, recuerdo que era el que estaba por detrás del esternocleido. El límite anterior del triángulo posterior va a ser ¿quién? El borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite posterior va a ser el borde anterior del trapecio. Y el límite inferior específicamente va a ser el tercio intermedio de la clavícula. Vean que el tercio medial o interno está ocupado por el origen del esternocleidomastoideo. El tercio lateral de la clavícula está ocupado por la inserción del trapecio, de manera que nada más me queda libre el tercio intermedio. Ese corresponde al límite inferior del triángulo posterior. Ahora, este triángulo posterior se me subdivide en dos. ¿Gracias a qué músculo? Al vientre inferior del homoioideo, que es este mismo que está aquí, el vientre inferior. Entonces, me lo divido en un triángulo más superior, que es el triángulo occipital, cuyos límites van a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y el vientre inferior del homoioideo. Y un triángulo más inferior, que es el triángulo supraclavicular. En algunos libros lo consiguen con el nombre de triángulo homoclavicular, cuyos límites van a ser borde posterior del esternocleidomastoideo, tercio intermedio de la clavícula y vientre inferior del músculo homoioideo. Ahora bien, ese triángulo posterior, el piso, indistintamente
de la parte del triángulo que sea, los escriben como uno solo. Le voy a decir los músculos de atrás hacia adelante que conforman el piso. Primero es la hoja prevertebral de la aponeurosis cervical, que ahorita les explico qué es eso. Vamos a la parte muscular. De atrás hacia adelante, primero tenemos el músculo espléneo de la cabeza. Luego tenemos el angular del omóplato, en algunos libros encontrados con el nombre de elevador de la escápula. Luego tenemos al músculo escaleno posterior, luego al escaleno medio y por último la primera digitación del serrato mayor, que es el mismo serrato anterior. Ustedes dirán, ese músculo está en el tórax, no está allí. Pues si ustedes ven el cuello de arriba hacia abajo, ustedes ven la primera inserción o el primer origen, mejor dicho, que se llama digitación de este músculo. ¿Ok? Este músculo que está aquí es el escaleno anterior. A pesar de que allí lo están dibujando, teóricamente él está tapado por el esternocleido y no forma parte del piso del triángulo posterior. Entonces ven aquí al serrato anterior o mayor, su primera digitación me va a quedar por debajo del triángulo supraclavicular. Yo veo el cuello desde arriba y yo puedo ver esta digitación, por eso es que lo nombran como piso. Ahora, el techo va a ser el mismo para todo el cuello, indistintamente el triángulo que sea. Platisma y aponeurosis cervical, específicamente su hoja superficial. Vean que esta hoja superficial abraza o tapa al esternocleido y tapa al trapecio. Entonces, esto que yo les dije aquí, que es hoja prevertebral de la aponeurosis cervical, es el piso. ¿Sí? Vean cómo está el esternocleido trapecio, ahí se supone que diseccionaron tanto el platisma como a la aponeurosis cervical superficial. Esta hoja que está aquí, que me está envolviendo a todos estos músculos que son parte del piso del triángulo posterior, esa es la hoja prevertebral, es la segunda lámina de las tres que me conforman a la aponeurosis cervical. Lo que quiero que sepan es que ella reviste, tapiza todo el piso y por eso ella también es considerada piso del triángulo posterior. Ahora, contenido del triángulo posterior. Bueno, contenido nervioso, los más principales son el plexo braquial y este nervio que está aquí, que es el nervio accesorio, un décimo par craneal. ¿Ok? Además de esto encontramos otros nervios que son derivados del plexo braquial, que es muy difícil encontrar en los atlas, pero teóricamente son el nervio del accesorio, del romboides, del serrato mayor, el supraescapular y el del músculo subclavio. Y contenido vascular, esta arteria que ven aquí atravesando lo que es la arteria cervical transversa y esta arteria que ven aquí que es la tercera porción específicamente de la arteria subclavio. Además de ello encontramos ganglios linfáticos innominados en todo ese triángulo posterior, que es esto amarillo que ustedes ven allí. Y bueno amigos, ese ha sido todo el video. No olviden suscribirse, darle like y compartir para que esta información les llegue a más personas. Suscríbanse aquí en este circulito que me sale en el canal. Y no olviden seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su atención.